Bonjour. Uno de los temas que habíamos visto en el texto de Bourdieu fue los términos de reprise, que son los términos que se utilizan para evitar repeticiones, que pueden ser sustantivos, sinónimos, grupos nominales o bien pronombres. Esto lo vimos en el texto, la primera vez lo abordamos en el texto de Bourdieu, y en el de Nacio tuvieron un ejercicio, el ejercicio número 2, en la parte gramatical, que tenían que identificarlos, el referente, y encontré muchos errores ahí. Entonces voy a hacer como una revisión de este tema y mostrarles los ejemplos que tenían que hacer. Pero vuelvan a ver la parte que cuando expliqué en el texto de Bourdieu. Bueno, les decía que el término de reprise son esas palabras que yo uso para evitar la repetición, que puede ser un pronombre, un sustantivo, un grupo nominal. Y esa palabra que yo no repito, ¿sí? Se llama referente. Me gusta la televisión, la miro todos los días. El la es el pronombre que me reemplaza, que sería el término de reprise, es el pronombre que me reemplaza algo. Y el referente sería televisión. Es una palabra que yo ya nombré antes, pero para evitar la repetición la reemplacé con el la miro. Bueno, acá para hacer el ejercicio ese, puse uno, pero bueno, es el ejercicio número 2. Les transcribí los párrafos donde tienen que buscar el referente. Les puse en amarillito lo que yo les había puesto, les resalté en amarillo el ejercicio, y después les planteo cómo hacerse la pregunta y les enseño cómo buscar el referente. Bueno, hago una primera traducción rápida, así como para que se den cuenta de qué estamos hablando. Varios países occidentales se han confrontado a un número creciente de niños en sufrimiento que sufren, sujetos a dificultades de relación psicológicas y escolares. Si el estado de salud físico de los jóvenes ha mejorado a lo largo de las generaciones, se ha visto propagarse o desarrollarse trastornos del comportamiento y del desarrollo en estos últimos 20 años. Ciertos expertos ven en estos trastornos el resultado de una falta de autoridad. Bien, yo les marqué en estos trastornos y les subrayé estos trastornos. ¿De qué trastornos estoy hablando? En el párrafo anterior, en la frase anterior, decía, si el estado de salud física de los jóvenes ha mejorado a lo largo de las generaciones, se ha visto desarrollarse o propagarse trastornos del comportamiento y del desarrollo. Esos son los trastornos que ven ciertos expertos. Entonces, la pregunta es, ¿qué trastornos? ¿Sí? Para que ustedes se den cuenta de qué es lo que tienen que buscar. ¿De qué trastornos ya estuve hablando? De los trastornos del comportamiento y del desarrollo. Sería el referente. Continúo. Vuelvo a esto, dice, ciertos expertos ven en estos trastornos el resultado de una falta de autoridad. Ellos exhortan a los padres a desempeñar plenamente su rol de educadores. Ellos exhortan. ¿Quiénes son ellos? ¿De quién estoy hablando? De los expertos, ¿sí? ¿Quiénes son ellos? Y dijimos que eran ciertos expertos ven en estos trastornos el resultado de una falta de autoridad. Ellos exhortan a los padres, ellos entonces serían los expertos. Exhortan a los padres a desempeñar plenamente su rol de educadores y a amar a sus niños, pero sin sobrevalorarlos. Es el les, sin sobrevalorarlos. ¿A quién reemplaza? ¿A quién no hay que sobrevalorar? A sus niños. Bien, y en este otro dice, los profesionales de la educación también se enfrentan a estos desafíos, pero no siempre están preparados para hacer frente. Y estoy reemplazando algo que yo ya nombré antes, ¿sí? Para hacer frente a ello o para hacerles frente. ¿A quién hacen frente los profesionales de la salud, los profesionales de la educación? A estos desafíos, ¿sí? Hacer frente a qué? A esos desafíos. Entonces, siempre plantéense quién, a qué, ¿sí? Para poder identificar el referente. Después en este otro párrafo dice,
Tengo mucho contacto con profesionales de la infancia, los educadores y los docentes, son oyentes asiduos de los seminarios psicoanalíticos de París. Este año dedicamos justamente a estas cuestiones cruciales un ciclo de 7 conferencias llamado ¿Cómo actuar con un niño que sufre? Y más precisamente, una de esas conferencias tiene como título ¿Cómo actuar con un niño en fracaso escolar? Los educadores no saben por qué, no siempre saben por qué los padres nos consultan y es muy importante aportarles esta visión. Aportarles. ¿A quién le tengo que aportar esa visión? Dice Nacio. ¿Sí? Entonces es a los educadores porque los padres, ellos no saben por qué los padres consultan a los psiquiatras o a los psicólogos. Bien. La depresión del lactante es un fenómeno que ha existido siempre, sin dudas, pero solamente a lo largo de estos 25 o 30 años se ha llegado a reconocerla y a tratarla. Es el la, reconocerla, tratarla. ¿De quién estoy hablando? ¿Sí? Reconocer y tratar ¿qué? La depresión del lactante. Se constata que el 90% de los casos esta patología está vinculada a la depresión de la madre. ¿De qué patología estoy hablando? ¿Sí? Estoy hablando de la depresión del lactante. No se trata aquí de la depresión postnatal, que ocurre inmediatamente después del nacimiento y a la cual el niño resiste bien. ¿Qué reemplaza a la cual? ¿Cuál? La depresión postnatal, ¿sí? Es la que el niño resiste bien. Es la que pasa inmediatamente después del parto, pero a la que el niño resiste bien. El niño se deprime, digamos, por la depresión de la madre. Y por último, dice, comprendo muy bien que los padres amen inmensamente a su hijo, que lo consideren su hijo, que lo consideren como el ser más preciado. Sin embargo, no hay que responder a todos sus pedidos, a todas sus demandas, como si eso fuera una expresión de amor. Una mala manera de amar a su hijo es amarlo sin ponerle límites, sin saber decirle no. El decirle. ¿A quién reemplaza? ¿A quién hay que decirle no? A son enfant. Fíjense que siempre está mencionado, no sé si en la línea anterior o 2 líneas antes, de quién estoy hablando. Acá tengo son enfant, acá hablaba de la depresión postnatal, en la hablo de la depresión del nourrisson, acá hablo de los educadores, acá hablaba de los trastornos del comportamiento y del desarrollo, después hablaba de los expertos, de sobrevalorarlos, que eran los niños, y hacer frente a los desafíos, eran acá los desafíos. Bueno, esos son los temas, le terme de reprise, entonces son las palabras que reemplazan algo que yo ya nombré antes. Tengo que fijarme un poquito antes, no sé si en la misma línea, en el párrafo anterior, 2 renglones antes, a qué hace referencia ese pronombre o ese sinónimo o ese sustantivo que está reemplazando, para evitar la repetición. Bien, recomendaciones generales para los prácticos. El trabajo práctico es individual, ya creo que les mando un mail haciendo las aclaraciones. Les pido que eviten usar el traductor en línea y el copia y pegue de los sitios web. Revisen la redacción, parafraseen, no transcriban todo el párrafo. Cuando yo les hago una pregunta, lean, busquen dónde puede estar la respuesta, traten de no recurrir mucho al diccionario, comprender la idea general y eso es lo que tienen que responder. No necesariamente tiene que ser una traducción literal, ¿sí? Tienen que contar con sus palabras lo que yo les estoy preguntando, ¿sí? Revisen la redacción, si estoy hablando del niño, el verbo tiene que estar en singular, si yo digo niños, el verbo tiene que estar en plural, ¿sí? Tiene que estar acorde,
Si hablo de algo femenino, los adjetivos, si el sustantivo es femenino, el adjetivo tiene que ser femenino. Bien, entonces no transcribir todo el párrafo, no hacer la traducción literal, ¿sí? Parafrasear. Ustedes piensen cómo lo diría yo en castellano. Bien. Revean contenidos gramaticales, si tienen dudas, que era un sustantivo, que era un verbo, que eran adverbios. Indiquen la línea cuando les pido. Presten atención cuando en las consignas, ¿sí? Por ahí les pido, no sé, las causas. Había alguno que les pedía las causas y... A ver, describa los síntomas y las posibles causas. Completar las dos cosas, los síntomas y las posibles causas. Por eso en algunos les puse ejercicios incompletos. No traducir si no se los pido. Toda la producción escrita, todo lo que ustedes que tengan que elaborar, como responder preguntas, formular hipótesis, hacer un resumen, todo eso va a ser en español. Y la búsqueda de los elementos gramaticales, eso lo van a tener que buscar en francés. Yo le digo, busque 8 adjetivos, busque 3 adverbios, busque verbos en infinitivo. Todo eso es buscarlo en francés. Y lo dejan en francés, salvo que yo aclare, busca y traduzca, no es necesario, ¿sí? Entonces, la búsqueda es en francés de los elementos gramaticales. Importante, entonces, por ahí en el tema de formular hipótesis, al comienzo, una de las primeras preguntas era, formule una hipótesis. En el primer ejercicio era identificar el autor, el artículo, el entrevistado, la rubrica, el support, todo eso déjenlo en francés, ¿sí? No lo pongan en castellano, no hagan la traducción si es una revista o cuál es la sección, no, tiene que estar en francés. Y después les pedí buscar una asociación entre el título y las imágenes, bueno, algunos lo hicieron, otros no. Y en la parte D decía, formule una hipótesis provisoria sobre el sentido global del texto y sobre el tipo de texto. Eso es, sin abordar el texto, con los indicios que ustedes tienen, ¿sí? Títulos, subtítulos, imágenes, cómo está estructurado el texto, si reconocen nombres propios, si ven cifras, a ver, ¿de qué puede tratar el texto? ¿Sí? Eso es una hipótesis provisoria, que después cuando lean puede tratarse de otra cosa, pero bueno, sin leer el texto es eso la hipótesis que tienen que hacer, provisoria. Después la podrán corregir o no, pero tiene que ser sin leer el texto, solamente con los indicios de la imagen. Recuerden que yo les di al inicio que les pedí que leyeran una página que hablaba de los indicios de la imagen. Entonces, con esas cosas tienen que hacer la hipótesis. Y después les pedí que identificaran el tipo de texto. Como es una entrevista, el texto es dialogal. Y en el ejercicio 2 les pedí lea atentamente el primer párrafo e identifique las ideas principales. No me tienen que hacer la traducción literal del primer párrafo y escribírmelo. No, con sus palabras contarme lo que dice el primer párrafo, no la traducción literal. ¿Sí? Pueden cambiar una palabra por otra porque no la usamos tanto en castellano, se usan más en francés. Entonces, no teman a usar un sinónimo o decir, bueno, yo en castellano lo diría así. Así tiene que ser, no a la traducción literal. Bueno, esos son más o menos pautas generales para que vayan teniendo en cuenta para el parcial. Para los próximos trabajos prácticos y el parcial. El parcial es la primera semana de noviembre. Para las comisiones 1 y 2, el martes 2. Comisiones 1 y 2 es el martes 2 de noviembre y para la comisión 3 es el viernes 5. Pero ya les iré contando un poquito más adelante de qué se trata. Es sincrónico, con cámara, escrito, que es similar a los trabajos prácticos que están haciendo, con alguna producción personal. Dura 1 hora y media y por supuesto que es individual. Y bueno, ya les contaré un poco más adelante. Pero tengan en cuenta estas recomendaciones generales para los trabajos prácticos. À la prochaine.